Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros somos la Mesa 4, somos la Mesa de Semblanza del Psicoanálisis y la Psicoterapia en México. Tengo el honor de compartir con colegas del mismo Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia. Y pues ahorita voy a proceder a la presentación y a la lectura de los currículums de cada uno. Buenos días, doctores, a cada uno de ustedes, al doctor Jaime, al doctor Raimundo, al doctor Flavio y a la doctora Erika. Bienvenidos, muchas gracias por compartirnos su experiencia. Voy a hacer la lectura de los currículums. La doctora Erika Yolanda Romo de Vivar es psicóloga, tiene la formación en psicoanálisis contemporáneo, maestra en investigación psicoanalítica por parte de la AMPIE, actual presidenta de la APMICH, miembro y actualmente tesorera en el Consejo Mexicano de Psicoterapia y Psicoanálisis, docente universitaria y práctica en consulta privada. El doctor Jaime Castrellón tiene la maestría y estudios de doctorado en psicología clínica por parte de la UNAM, analista de grupos, supervisor didacta y maestro de seminarios en AMPA, actual presidente del Consejo Mexicano de Psicoterapia y Psicoanálisis. El doctor Raimundo Macías es psiquiatra, terapeuta familiar y psicoanalista, presidente honorario, fundador, profesor y supervisor del Instituto de la Familia, por sus siglas IFAC, miembro fundador y expresidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, la APM, profesor titular jubilado desde el 2013 de la Facultad de Psicología de la UNAM y miembro del Instituto Mexicano de Psicoanálisis, IMPAC. Expresidente de la International Family Therapy Association, autor de Entendiendo y Tratando el Corazón de la Familia, editorial El Saber, en 2012. El doctor Flavio Cifuentes Martínez, médico cirujano partero de la UNAM, terapeuta familiar y de pareja en el IFAC, analista de grupos por parte de AMPA y actualmente se dedica a la práctica en consulta privada individual de parejas, familias y grupos terapéuticos. Es un honor para nosotros tenerlos aquí. Solamente voy a, bueno, como el nombre de la presentación lo dice, vamos a hacer un recorrido acerca de la historia del psicoanálisis en México, haciendo algunas puntualizaciones en fechas y datos importantes, además de cómo es que las otras teorías, como la teoría sistémica, converge con el psicoanálisis, y también cuáles son como las nuevas propuestas de teorías más posmodernas, como es el psicoanálisis relacional. Vamos a dar la palabra al doctor Jaime Castrellón, que nos propone su presentación con título Semblanza del psicoanálisis y la psicoterapia en México y acto fundacional del Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia. Solamente me gustaría resaltar que es actualmente el presidente del Consejo Mexicano de Psicoanálisis. Bienvenido. Gracias, Paola, y buen día a todos, compañeros, público, colegas que nos están acompañando la mañana de hoy. Bueno, inicio mi presentación comentándoles que en un planteamiento de un recorrido histórico de nuestras instituciones y del psicoanálisis aquí en México, como toda historia familiar, novela familiar, a final de cuentas, hay encuentros, desencuentros, amores, pasiones, héroes y villanos. Y en ese sentido, pues comienzo con mi presentación de la genealogía social, personajes y filias psicoanalíticas a partir de 1900. Me voy a ir leyendo un poquito rápido, pero pues para poder después que mis compañeros puedan tener la palabra y podamos compartir un diálogo en un segundo momento y las preguntas con el público. Comencemos. La trama y los horizontes del psicoanálisis en México se tejen alrededor del marxismo, el mestizaje, el aparato judicial mexicano, la religión
en las artes, la educación universitaria, migraciones y exilio y la psiquiatría en México. En 1900, Freud escribe la interpretación de los sueños y en el México el porfiriato está en su apogeo. Se celebra en 1910 el centenario de la República con la apertura del tranvía eléctrico de la Ciudad de México, el Hospital General, la prisión de Lecumberri y el manicomio de la Castañeda. Ahora bien, puntúo lo siguiente. En este trabajo es basado en las investigaciones y escritos de Fernando González, del 89, Rodolfo Álvarez del Castillo, Alfonso Herrera, Juan Capetillo, Rubén Gallo, Julio Ortega Bobadilla, en su escrito en la red, en las memorias del primer coloquio del CMPP, el Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia, teoría y prácticas del psicoanálisis y la psicoterapia, editado por José Antonio Carrillo, José Yáñez y Dalia Yusif, y más recientemente una compilación de Marta Reynoso, interesantísimo libro del 2012, es una compilación de historia del psicoanálisis en México, pasado, presente y futuro. Déjenme decirle que si ustedes entran a la red y ponen historia del psicoanálisis en México, todos estos son los referentes significativos para este trabajo. En el 1920, con el inicio de la Revolución Cultural Mexicana, los doctores José Mesa y Francisco Miranda de la Facultad de Medicina de la UNAM comienzan a impartir clases de psicoanálisis. En el 22, el doctor José Torres escribía el ensayo Teoría Freudiana en relación a las enfermedades mentales. En el 23, el doctor Guevara Oropesa presenta la tesis Psicoanálisis. En 1925, Pierre Janet visita la UNAM, invitado por José Mesa, con conferencias sobre hipnosis, histeria y el inconsciente, razón por la cual en esos tiempos se pudo pensar que era el creador del psicoanálisis. Hay que abonar también que el psicoanálisis llegaba a México de la mano del surrealismo de André Breton, interesado también por los sueños, los mecanismos de pensamiento y temas de estética, sociales y morales. Para aquellos tiempos, Salvador Novo leía las obras completas de Sigmund Freud, las traducidas por López Ballesteros, y desde aquellos tiempos se discutía también sobre homosexualidad, bestialismo y perversión. La estatua de sal para Novo, como la interpretación de los sueños de Freud, fue un intento de autoanálisis de los ligues de Novo. En 1934, el filósofo Samuel Ramos, en su libro Perfil del hombre y la cultura en México, el capítulo sobre el psicoanálisis del mexicano servía de referente posterior a los escritos sobre identidad y mexicanidad de Santiago Ramírez y Octavio Paz. En el 34, el juez Raúl Carranca y Trujillo, como otro lector de Freud, incorporó psicoanálisis al sistema jurídico mexicano. A raíz del asesinato de Trotsky, Carranca ordenó un psicoanálisis intensivo a Ramón Mercader, su asesino. 6 horas diarias, 6 días a la semana, durante 6 meses. Primer vestigio de lo que era un psicoanálisis salvaje. Freud aparece implicado en el artículo sobre psicotecnia judicial de Carranca, en donde este argumentaba que Mercader había asesinado a Trotsky no por encargo de Stalin, sino debido a un Edipo activo en Mercader. Carranca fue el único mexicano que se carteó con Freud al enviarle a la revista Criminalia. Luego, en el 37, le mandó el libro El Derecho Penal Mexicano. Freud le respondió animándolo a seguir difundiendo el psicoanálisis en el agreste México. Para 1945 hacia los 50, Octavio Paz, habiendo leído a Freud y a Ramos en El laberinto de la soledad, dice que no es el complejo de la inferioridad, sino la soledad lo que define al mexicano. Frida Kahlo hace una interpretación pictórica del Moisés y la religión monoteísta en su obra Moisés. En 1945, José Luis González, Santiago Ramírez y Ramón Parrés funda el grupo de estudios psicoanalíticos Sigmund Freud. Luego a ellos se le unen Alfredo Nunn, José Remus y Fernando Sesemann. Varios de estos estudiosos de Freud se van al extranjero a internarse como psicoanalistas y regresan formados en el 52. Rafael Barajas y Ramón Parrés se van a Estados Unidos, los demás se van a la Argentina, José Luis González, Avelino González, Jaime Tomás y Gustavo Quevedo, y algunos otros candidatos
también se van al extranjero: Luis Feder, Carlos Corona, Francisco González Pineda y Stella Ramos. Como vemos, para aquellos tiempos había un gran auge del psicoanálisis en las instituciones de enseñanza superior y en el ámbito médico. En las radiodifusoras, Radio Universidad y Radio Educación, se puso de moda el cine debate. Imagínense, personas que nos acompañan, cuánto se ha hablado y se ha discutido del psicoanálisis desde aquellos tiempos en los cines debate, y el intercambio también con estudiantes y conferencistas del psicoanálisis a nivel internacional. En 1956, Erich Fromm funda la Sociedad Psicoanalítica Mexicana y allí se comienzan a formar el primer grupo de psicoanalistas mexicanos de inspiración humanista. En el 57, el Grupo Mexicano de Estudios Psicoanalíticos Sigmund Freud fue aceptado en París como sociedad componente afiliada a la IPA, dando origen a la Asociación Psicoanalítica Mexicana. A los fundadores Santiago Ramírez y Francisco González Pineda se le sumaban Abelino González, Víctor Manuel Aiza. La APM adquirió el derecho de otorgar solo a médicos el título de psicoanalistas. Crítica desde aquellos tiempos a la institucionalización del psicoanálisis por parte de la IPA en toda Latinoamérica. Después vamos a entrar en otros temas en función a estos movimientos institucionales y de personalidades del psicoanálisis aquí en México. En 1959, Santiago Ramírez escribe El Mexicano, Psicología de sus motivaciones, y en el 60, Remedios Varo también leía a Freud y pintó el cuadro Mujer saliendo del psicoanalista, caricatura del lugar del psicoanalista en la vida cotidiana de la burguesía de aquellos tiempos. Del 60 al 66, en la Facultad de Medicina, el Departamento de Higiene Mental, UNAM, avala una especialización en psicoanálisis de 2 años. En el 63 se funda el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, IMPAC, bajo la tutela de la UNAM. IMPAC forma parte de este Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia. En el 61, el padre Gregorio Lemercier, lector de Freud, había fundado en 1950 el convento benedictino Santa María de la Resurrección en Ahuaquitlán, Morelos. Promovió que los monjes se sometieran a psicoanálisis para aclarar su vocación al noviciado. Allí Gonzalo Quevedos, Frida Smoot y José Luis González inician terapias colectivas con los monjes de 1961 a 64. Hay otros escritos que dicen que es desde el 63 al 65, pero bueno, aquí es los primeros referentes de lo que sería en México los desarrollos de la psicoterapia analítica de grupo. Experiencia llevada al cine en 1973 en la película El Monasterio de los Buitres, dirigido por otro psicoanalista, Francisco del Villar. En 1966, Lemercier funda el Centro Psicoanalítico Emmaus, y en 1967 a Lemercier el Papa Juan XXIII, desde el Vaticano, perdón por el 33, los 13 de Freud a propósito, le prohibía hablar de psicoanálisis en público y en privado, motivo por el cual él y 21 monjes más dejan la iglesia y se dedican al psicoanálisis. En 1979 cierra Emmaus, Pueblo Rechazado, es un referente a como el significado de Emmaus, Pueblo Rechazado. En el 1965 se funda la Asociación Mexicana de Psicoterapia, la AMP. Santiago Ramírez, junto con Raquel Berman, Frida Rosenberg, Felisa Maumoni, Vidalina Ramos, Beatriz Rosas y Dolores de Sandoval. En 1973, la Asociación Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica, AMPP, o Arquímedes, cambia su nombre, y en 2005 cambia nombre a la Asociación Mexicana para la Práctica, Investigación y Enseñanza del Psicoanálisis, AMPIEP. En 2010 logra la afiliación a la IPA. A partir de 1994 imparte la maestría en investigación psicoanalítica. Qué complicado es hablar de prestigiadas instituciones y de todos estos movimientos de nuestro México y el psicoanálisis. En 1967 es fundada la AMPAC, Asociación Mexicana de Psicoanálisis de Grupo, por José Luis González, Gustavo Quevedo, Frida Smoot y Luis Feder. En el 68, por presiones de APM, la AMPAC cambia de nombre a Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo.
En 1969 al 71 se funda el Círculo Psicoanalítico Mexicano por la influencia de analistas del Círculo Vienés de Psicología Profunda fundada por Igor Caruso. El Círculo Psicoanalítico Mexicano era encabezado por Jaime Cardeña en aquellos tiempos, Armando Suárez y Raúl Páramo, quienes introducen a Lacan en México. El Círculo Psicoanalítico Mexicano, institución de ideología marxista por aquellos tiempos, consolida una relación entre las ciencias humanas y el psicoanálisis. Pues en aquellos tiempos había estos cuestionamientos si se puede ser nazi psicoanalista, si existe el psicoanalista de izquierda o el de derecha, y bueno, también lo propio que era también si habían psicoanalistas de primera o de segunda. En 1972, tras su separación de la APM, Abelino González y Amapola González de Gaitán fundan la Sociedad Psicoanalítica de México. Para 1974, arriba Marilánger a México, Berta Blum, también argentina, exiliados, en la Dirección de Estudios Superiores de Posgrado del UNAM y en el Círculo Psicoanalítico Mexicano acogen a exiliados argentinos de 1976. Entre esos llegaron a nuestro México Marcelo Pasternak, Juan Carlos Pla, Guillermo Greco, Néstor Brownstein, Ignacio Maldonado, Diego García Reynoso, Frida Sal, Armando Bauleo, entre otros. En 1977 se funda la MEPA, la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Psicoanalítica del Adolescente, por Armando Barriguete e Israel y Raquel Heiblum, y es hasta 1984 que se crea el INPA, el Instituto Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia del Adolescente, con su clínica. En 1978 se funda la Comunidad Psicoanalítica Mendao, que atendía psicóticos y la coordinaba la fundó el doctor Antonio Mendizábal. En 1980, Néstor Brownstein funda la Fundación Mexicana de Psicoanálisis. Es hasta el 82 que fundan el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, en donde se impartía la maestría de Teoría Psicoanalítica de Orientación Lacaniana hasta el 2003, fecha en que se disuelve la fundación. Aquí hay errores ortográficos, pero bueno, entre tantos archivos y correcciones se fue esta, perdón. Pero bueno, en 1985, Marcelo Pasternak y Miguel Sosa fundan la École Lacaniana de Psicoanálisis, la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. En 1985, la Universidad Intercontinental empieza a impartir el plan de estudio de maestría y doctorado en psicoterapia psicoanalítica. En 1986 se funda la Asociación Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica de la Infancia y la Adolescencia. Y en el 87, Juan Carlos Pla y Esperanza Pla fundan a MERPI, que era otra institución que trabajaba con problemáticas de retardo y psicosis infantil. En el 88, José Pérez, perteneciente al Círculo Psicoanalítico Mexicano, insertó el psicoanálisis a la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, y vemos cómo el psicoanálisis estaba ya impregnando los diseños curriculares en las universidades. En mayo del 89 se constituye el Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia, quienes somos los que estamos presentando esta mesa. Esta es una agrupación de instituciones psicoanalíticas y psicoterapéuticas, el cual tiene el objetivo, entre otros, de difundir el ejercicio y certificar la práctica del psicoanálisis y la psicoterapia de orientación psicoanalítica en México. Se destaca desde aquellos tiempos la importancia de la multi- e interdisciplinariedad en el trabajo analítico, no solo individual, sino también con adolescentes, parejas, familias, grupos e instituciones. Aquí están las instituciones fundadoras, la AMPIEP, la AMPAC, la MEPA, el INPA y el Instituto de la Familia. Las actuales instituciones miembros son la AMPAC, el IFAC, APMICH de Michoacán, el IMPAC, el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, la UIC, la Universidad Intercontinental, y el CIES, el Colegio Internacional de Estudios Superiores, en donde también se imparten maestría y doctorado en psicoanálisis. En
91, Celia Lieberman y Alberto Bleisman fundan el Centro Elías, en donde también egresan destacados colegas de formación con maestría y doctorado en psicoanálisis. En 1997, la Universidad Intercontinental imparte maestría en psicoterapia psicoanalítica y a partir del 2011 el doctorado en psicoanálisis. En 2014 se funda la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México. Solamente como un dato, como un emergente, planteo que el año pasado, en noviembre de 2019, se funda la Federación Mexicana de Psicoanálisis, FEMEPSI, en donde tendríamos que dejar este tema como un analizador, en donde no aparece la APM y tampoco está el Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia. Muchas gracias y paso el micrófono y dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, Jaime. Creo que lo interesante que nos relatas es cómo el interés del psicoanálisis siempre estuvo, o cómo es que ese interés empieza a gestar aquí en México, ¿no? Desde esta parte de entender el asesinato a Trotsky desde un Edipo activo, ¿no? Que solamente pone énfasis en justamente cómo desde Europa nos empezaban a llegar las ideas, freudianas, y entonces decíamos que queremos aplicarlas o queríamos darles un lugar o un espacio, ¿no? Pero bueno, ya comentaremos más al final. Por ahora cedo la palabra al doctor Raimundo. También nos va a compartir desde su experiencia todo un recorrido de historia de psicoanálisis y bueno, las cosas más importantes que él considera a partir de esta trayectoria que usted ha tenido. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Paola. Voy a hacer la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. No sé por qué no se puede recorrer. Creo que tuvo algún problema. Si quieres, comparto pantalla y hago mi presentación desde mi... Ya está. Ok, muy bien. Entonces, la que sigue, por favor. Es que estamos teniendo algunos problemas técnicos para presentarla. Ahí la visualiza. Y usted, si usted quiere, doctor, puede ayudarnos. Si ustedes me permiten, puedo yo hacer, compartir pantalla. Yo tengo también aquí, si me dan la oportunidad de compartir pantalla. Sí, doctor, ya puede compartir pantalla. Ok. Ok. Sí, doctor, ya estamos viendo su pantalla. Ok. Voy a hacer referencia básicamente a algunos hechos que considero significativos a través del relato personal de algunos de mis maestros o porque me tocó vivirlos directa o indirectamente a partir de 1950, en que Osvaldo Robles, coordinador del Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nuestro maestro de la materia en la preparatoria, decía que la psicología tenía un pie en las ciencias biológicas y otro en la filosofía, y hablaba del pansexualismo freudiano. El mismo año, ese año, 1950, en que Fromm, invitado por
Alfonso Millán, José F. Díaz y el doctor Lozoya, jefe del departamento de posgrado de la División de Posgrado de la Facultad de Medicina, decidió quedarse en México e iniciar en 1951 el curso de especialización en psicoanálisis en dicho posgrado. Ese año fue el año, en 1951, que yo ingresé a la Facultad de Medicina. Los 12 integrantes de esa primera generación eran Alfonso Millán, Guillermo Dávila, Aniceto Arimoni, Francisco Garza, Jorge Derbez, Jorge Silva, Jorge Velasco, Ramón de la Fuente, A.F. Díaz, José F. Díaz, Abraham Fortes, Arturo Higareda y Armando Hinojosa, que se les dio en llamar los 12 apóstoles de Fromm. Ese es el año en que yo ingreso a la Facultad de Medicina de la UNAM. En 1953 y 54, entre otros psicoanalistas del Instituto Psicoanalítico Columbia, de la Universidad de Columbia y el William Alanson White Institute, invitados por Fromm para colaborar con él en seminarios y supervisión del grupo inicial en formación, viene Nathan Ackerman, pionero de la terapia familiar en Estados Unidos, quien ofrece una conferencia sobre el niño enfermo y su familia en el hospital infantil, a la que me toca asistir, ya estudiando entonces en el Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras, con Guillermo Dávila, Agustín Caso y Osvaldo Robles, entre otros maestros destacados. En 1956, esos 12 fundan con Fromm la Sociedad Mexicana de Psicoanálisis, en la que al inicio iban a participar los que habían regresado de su formación psicoanalítica en el extranjero, en Estados Unidos y sobre todo en Argentina, porque eran compañeros de generación de algunos de estos 12 que se habían entrenado con Fromm. Hicieron en conjunto los estatutos de la Sociedad Mexicana de Psicoanálisis, decidiendo ese grupo afiliado a la IPA, como Grupo Mexicano de Estudios Sigmund Freud, a través de la Argentina, no hacerlo finalmente, pues se les informó que de integrarse al otro grupo no serían reconocidos por la IPA. Y entonces el Internacional de Psicoanálisis, y entonces fundan en 1957 la Asociación Psicoanalítica Mexicana. En 1959 se publica el libro La misión de Sigmund Freud de Erich Fromm, publicado por el Fondo de Cultura Económica. En 1959, Don D. Jackson, formado con Harold Stack Sullivan, creador de la teoría de las relaciones interpersonales, que se había incorporado al grupo de investigación de Gregory Bateson, funda él el Mental Research Institute de Palo Alto, que junto con el Family Institute de Nueva York, actualmente conocido como Instituto Ackerman, fundado en 1960 por Nathan Ackerman, son los pioneros de la formación en terapia familiar en Estados Unidos. Ambos, Jackson y Ackerman, deciden publicar Family Process en conjunto por los dos institutos en 1962. En 1961, en Montreal, Canadá, se da mi encuentro con Nathan Epstein, pionero de la terapia familiar en Canadá, formado con Nathan Ackerman en el Columbia Psychoanalytic Institute. Con él hago terapia familiar y psiquiatría de enlace en el Hospital General Judío, afiliado a McGill University de Canadá. En 62, todavía viviendo en Canadá, tengo la oportunidad de visitar a Igor Caruso en Viena, el que, entre otras cosas, me confirma la fundación de la Federación Internacional de Sociedades Psicoanalíticas, integrada por la Sociedad Alemana de Psicoanálisis, el Círculo Vienés de Psicología Profunda, la Sociedad del Instituto William Alanson White de Nueva York y la Sociedad Mexicana de Psicoanálisis, los que realizan un primer foro de la internacional en Ámsterdam. En 1964, ya de regreso en México, inicio mi formación psicoanalítica en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, fundado por Fromm y su grupo en 1963, como nos había dicho Jaime, que en 1965 inicia la publicación de la revista Psicoanálisis, Psicología y Psiquiatría, órgano oficial de la Sociedad Mexicana de Psicoanálisis. En 1966, el Fondo de Cultura Económico publica el Psicoanálisis, lenguaje ambiguo de Igor Caruso. En 66 también
ocurre la fundación de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, después de una negociación frustrada con la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría, que finalmente no decide abrirse para aceptar a los psiquiatras que están queriendo formar una nación puramente psiquiátrica y conservar la antigüedad que tenía la de neurología y psiquiatría, dividiéndose en dos ramas de psiquiatría y de neurología. La psiquiátrica mexicana se incorpora a la PAL y a la Mundial de Psiquiatría, la PAL, la Latinoamericana de Psiquiatría, y a la Mundial de Psiquiatría en los congresos de Buenos Aires en agosto, y de Madrid en el Mundial en septiembre de ese mismo año. En 1968 tengo un encuentro con Virginia Satir del Instituto Mental Research Institute, que había venido a México invitada por la Asociación Mexicana de Psicoterapia, integrada entonces por Luis Feder y Raquel Berman, que fueron los que me invitaron a conocer a Virginia Satir. En 1968 muere el doctor Guillermo Dávila, que era el titular del posgrado de psiquiatría de la UNAM, y me hago cargo del seminario de psicología clínica y psicoterapia en la Facultad de Filosofía y Letras. Ese año también viene Theodora Abel de Estados Unidos y da un seminario, taller de terapia familiar en el Hospital Psiquiátrico Infantil dirigido por Darío Urdapilleta, a la que conocía yo desde congresos de la Sociedad Interamericana de Psicología, fundada por Osvaldo Robles y Werner Wolf en 1953. Los congresos fueron en México en 54 y 58. También en ese año Epstein hace una visita a México en que nos anima a iniciar un curso formal en terapia familiar después del interés que se había provocado por el taller de Theodora Abel. En 1969 ocurre el tercer foro de la Federación Internacional de Sociedades Psicoanalíticas, que ocurre en México, ese foro organizado por la Sociedad Mexicana de Psicoanálisis y el Instituto Mexicano de Psicoanálisis. En 1969 empezamos un posgrado en terapia familiar de alta especialidad en la Universidad Iberoamericana, su servidor Lauro Estrada y Roberto Derbez. En 1971 se organiza el Congreso Mundial de Psiquiatría en México, organizado por la Asociación Mexicana de Psiquiatría, la APM, a la Asociación Psiquiátrica Mexicana, y la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría. En ese Congreso Mundial hay un simposio plenario por dos de los pioneros de la terapia familiar en México, Virginia Satir y Carl Whitaker. En 1972 se da una decisión en la Acción Psicoanalítica Mexicana con la salida de Avelino González y su grupo. También en 1972 fundamos el Instituto de la Familia de la IFAC por un servidor, Estrada, Derbez y Chagoya, y participamos en la primera reunión de programas de posgrado en terapia familiar organizada por Salvador Minuchin en Filadelfia. En 1974, Fromm se retira de México y se va a vivir a Locarno, Suiza, donde muere en 1980. En 1975, de los emigrados de Argentina, psicoanalistas emigrados de Argentina, Ignacio Maldonado se incorpora al INFAC por un par de años. En 1978 somos invitados a la reunión del board editorial de Family Process en Cancún, en donde se anuncia la fundación de la AFTA, American Family Therapy Association, por Murray Bowen, otro de los pioneros, y que realizan un primer congreso en Chicago. En el siglo XXI publica Razón, Locura y Sociedad, coordinado por Armando Suárez, con la colaboración de Mimi Langer, de Franco Basaglia, de Igor Caruso, de Guillermo Barrientos de Cuba y de Thomas Sass. Todos ellos personajes muy reconocidos internacionalmente. En 1980 asumo la presidencia de la APM y logramos que las principales sociedades de psiquiatría, psicoanálisis, psicoterapia y psicología entonces integren el Comité Mexicano Pro Salud Mental como un organismo de intercambio y colaboración. Eran la Asociación Psiquiátrica Mexicana, la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría, la de Psiquiatría Biológica, la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, la del Hospital Fray Bernardino Álvarez, la Sociedad Mexicana de Salud Mental, la Asociación Psicoanalítica Mexicana,
la Sociedad Mexicana de Psicoanálisis, la Asociación, la AMPAC, la Mexicana de Psicología, la de Psicología Clínica y la de Salud Pública. En 1981 mueren Igor Coruso y Avelino González. En ese mismo año, siglo XXI, publica Erich Fromm y el psicoanálisis humanista de Impact. 1984 se realiza en México un 8º Congreso Internacional de Psicoterapia de Grupo, patrocinado por la International Association of Group Psychotherapy. La comisión organizadora mexicana estaba integrada por AMPAG, la Asociación Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica, la Asociación Mexicana de Psicoterapia de Grupo y Psicología Colectiva, la Asociación Psicoanalítica Mexicana, el Instituto de la Familia, el Instituto Mendao, la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría. El presidente del Comité Organizador Mexicano era Luis Federer y un servidor, el presidente del Comité de Programa. En 1995, IFAC, con la Asociación Mexicana de Terapia Familiar, organiza el Congreso Mundial de Terapia Familiar de la Asociación Internacional de Terapia Familiar, IFTA, en Guadalajara, exitosamente, en donde me toca entregarle la presidencia de IFTA a Israel Charny de Israel. Estos son algunos de los aportes que me permito agregar a lo ya presentado por Jaime, viendo algunos otros aspectos y la parte que me tocó vivir de los conflictos particularmente que impedían que se integraran todas las asociaciones. Parece ser que particularmente la Asociación Psicoanalítica Mexicana ha tendido a mantenerse muy al margen en una situación muy especial, excepto en 2 eventos que me interesa reforzar, que fueron participar en el Comité Mexicano Pro Salud Mental y participar en este 8º Congreso Internacional de Psicoterapia de Grupo, organizado en México por la AMPAG, en colaboración o con el apoyo de la Internacional de Asociación de Grupo, de Psicoterapia de Grupo. Esta creo que es una participación personal que quería yo hacer para completar algunos puntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Me gustaría, ahorita vamos a dar pie a las otras presentaciones, pero espero nos alcance el tiempo de que usted, como pionero, ¿no?, de la psicoterapia en México, nos gustaría que más adelante nos pudiera compartir cuáles fueron los obstáculos que fueron enfrentando, ¿no? Además, bueno, también usted es miembro del IMPAC, que es una asociación psicoanalítica diferente a la APM, que creo que también es algo que esta mesa se presta para dialogar, o sea, las políticas institucionales y cómo cada institución se ha formado, ha creado una identidad propia y a veces eso ha hecho que no necesariamente se reconozca como psicoanalítico por la gran madre, ¿no?, que sería como la APM. Pero son cuestiones que ojalá y ahorita podamos discutir al término de las presentaciones del resto de los doctores. Damos pie a la doctora, al doctor Flavio. Tendrías que dejar de compartir pantalla, Ray. Sí. Y bueno, mientras el doctor Flavio Cifuentes nos va a presentar su trabajo, algunos conceptos de las teorías sistémicas que convergen con la teoría del psicoanálisis intersubjetivo. También ya nos están ayudando a la presentación, esperamos que ahora sí se pueda. Ya te vieron, ¿eh? No, ya no te mueven. Buenos días, muy buenos días a todos, a todo el auditorio que nos está viendo y oyendo, y aquí a mis compañeros. Y muchas gracias, Paola, por coordinar esta mesa. Miren, mi idea de hacer esta presentación tiene que ver con ver otro aspecto o aumentar, agregar, ampliar
todo lo que ha ido pasando entre las asociaciones que se han dedicado al psicoanálisis y la psicoterapia. Y yo quisiera empezar a apuntar algunos temas sobre las teorías y técnicas que han tenido que ver con estos movimientos, con estas asociaciones, con estos grupos. Entonces, quiero muy brevemente, como fueron y son muchos los años y muchos los eventos y las situaciones que se han sucedido, muchas teorías que han estado enfrentándose, confrontándose, muchas técnicas que también se han ido enfrentando y confrontando, y lo que aquí también quiero remarcar es el lado que tiene que ver con la integración, con integrar estas teorías y técnicas y lograr una visión más amplia, más comprensiva y una técnica más accesible para los analistas y terapeutas y los pacientes, y también para las parejas y familias y grupos que son atendidos por estos profesionales. Entonces, mi título inicial es este: algunos conceptos de las teorías sistémicas que convergen con la teoría del psicoanálisis intersubjetivo. ¿Me puede pasar la que sigue? Sí. ¿No? No avanza. Me comenta la compañera técnica que no nos está dejando avanzar. No, le hago igual que el doctor Macías. Ok. Sí, por favor. ¿Dónde habilitar? En amarillo. En amarillo aquí. Y luego. No, era arriba. No, pues no sé. A ver, aquí. Ahora sí. ¿Y ya acá? Bueno. Continúo con presentación. Y entonces, de todas las teorías y las técnicas, como son una infinidad y una riqueza que en todos estos ya llevamos, si contamos desde la fundación del psicoanálisis ortodoxo clásico de Freud, llevamos todo el siglo XX y lo que va del XXI. Y todo eso, solo quisiera mencionar unas 2, 3 teorías de las sistémicas y cómo se relacionan y cómo convergen. Que esto es en lo que quisiera subrayar, cómo convergen para tener una visión más completa, más abarcativa. ¿Sí me están escuchando? Claro. Sí, pero no se está compartiendo. Entonces, las teorías sistémicas que convergen con la teoría del psicoanálisis intersubjetivo. Algunos conceptos de teorías sistémicas que en sus propuestas fundamentales convergen con los conceptos de la teoría psicoanalítica de la intersubjetividad. En esta convergencia, ambas perspectivas explican los fenómenos relacionales entre los individuos, tanto en las familias como en las relaciones del analista con su analizado, en el psicoanálisis ortodoxo, así como del individuo con sus cuidadores primarios. Pensamos bebé, mamá, papá, en sus primeros años de vida. En la integración de estas dos perspectivas, la sistémica y la psicoanalítica proporcionan una visión más amplia de las relaciones que se dan en la interacción terapéutica analítica y en las terapias familiares. Apoyan también los aspectos técnicos en los procesos terapéuticos que tienen que ver con la co-construcción de la relación terapéutica. Y esta co-construcción, que es uno de los puntos finales importantes de esta integración, comprende, abarca que una relación terapéutica en el escenario, en el set analítico, lo va a construir el analista y su analizado, y en las terapias donde hay un terapeuta, una familia, una pareja o un grupo, lo co-construirán también estos terapeutas con estas parejas, familias o grupos. Quiero mencionar entonces, elegí, pudiera ser arbitrario mi elección, pero me pareció que a partir de Gregory Bateson empezó un movimiento muy importante en los investigadores que fue desembocando en varios conceptos y teorías que para la teoría
sistémica han sido muy importantes. Bateson, como sabemos, nació en 1905 y murió en el 80 del siglo pasado. Las investigaciones de Bateson en los años 50 del siglo XX se dirigieron a explicar la mente humana y, por lo tanto, a entender la conducta humana. Desembocaron en la formulación del doble vínculo para explicar las alteraciones comunicacionales que se observan en la esquizofrenia, en particular en las familias que tienen algún miembro con algún trastorno psicótico. La teoría de Bateson es particularmente útil para entender la interacción entre los seres humanos y su medio ambiente, mucho de lo cual ocurre mediante la comunicación. Estas investigaciones fueron los puntos de partida para la terapia familiar. Les muestro aquí como un recuerdo esta foto de la portada de un libro de Gregory Bateson, un libro ya clásico, Pasos hacia una ecología de la mente. Y su teoría que fue resumida en este libro, en las contratapas, así con estos elementos que en una traducción libre lo menciono aquí. Los ingredientes del doble vínculo. Los elementos necesarios para que se dé el doble vínculo son los siguientes. Y los describo de esta manera resumida porque es importante tener la visión de que se refiere a una relación entre cuando menos dos personas y que además es una relación que se repite a lo largo del tiempo. No es un solo evento, son infinidad de eventos que se repiten durante el tiempo. Entonces, lo que se puede destacar de estos elementos del doble vínculo son que hay repetidas instrucciones contradictorias. Le dicen que haga esto y que no lo haga, que sí y que no. Las órdenes están reforzadas por amenazas de castigo, explícitas o implícitas, y generalmente están hechas en una manera verbal, unas, las que dicen que no se haga, y en una no verbal, las que tienen esta amenaza implícita. Se prohíbe discutir la contradicción. Otra característica importante, ¿por qué no se puede salir de estas situaciones? Porque está prohibido salirse de esa relación. Y esta última, no se puede abandonar el campo de interacción. Así como que hay una regla que se diría, no se vale salirse. Aquí hay que estar hasta que todo termine. Entonces, estos ingredientes del doble vínculo es una teoría hacia la esquizofrenia en Pasos hacia una ecología de la mente, que fue la propuesta de Bateson. Bueno, el otro que selecciono ahora es a Václavic. Y a Václavic me pareció importante en esta breve y muy reducida revisión, porque Václavic está hablando de esto, de la realidad. En su libro, ¿Es real la realidad?, Václavic va pudiendo expresar estos puntos de vista. Dice, por ejemplo, propone una reflexión sobre la realidad y la comunicación. Y este es como todo el enfoque de su libro, y que su libro va exponiendo todas las investigaciones que hizo sobre este punto, ¿no? La realidad y la comunicación. Y afirma que en la realidad, la que comunicamos, es una versión de la realidad y que generalmente se dan varias versiones, las cuales son diferentes, distintas y a veces contradictorias entre sí. Describe que en estas versiones de la realidad se pueden dar confusiones, paradojas y malos entendidos, lo que en la práctica clínica es que lo vamos comprobando paso a paso en nuestro trabajo diario con todos nuestros atendidos. Concluye que no hay una realidad objetiva y que las versiones que se comunican de la realidad son subjetivas, dependiendo del sujeto que las describe. Y ya esto es en lo que van coincidiendo los autores y que luego señalaré cómo coinciden también con los autores psicoanalíticos de la intersubjetividad. Aquí quería mostrar, este es el señor Paul Václavic, el doctor. Y acá
una portada también de su libro, La realidad inventada, de él y sus colaboradores. Luego acá, el otro autor que elegí es Humberto Maturana, porque Humberto Maturana es un biólogo, filósofo, y que va él en todas sus investigaciones, va aportando cosas que puede uno llevar a la práctica también al día con día. Y, por ejemplo, estas dos ideas que aquí va resumiendo, estas dos imágenes. Acá en su foto, lo que él va a ir proponiendo es que lo más importante en la innovación es lo que se quiere conservar. Y si le ven, esto es como plantear las dos caras de una moneda, que son como las dos caras de una idea. Lo que se quiere conservar y lo que se quiere innovar. Por eso, la innovación tiene todo de transformación y hay un cambio. Pero siempre tiene que ver con aquello que se quiere conservar. Y esas son las dos caras. Y acá nos pone un ejemplo de cómo la realidad, cada persona habla desde su propia perspectiva. Y el ejemplo que nos pone es tan evidente como esto. Se ve abajo dibujado lo que desde la visión lejana sería un 9, pero el sujeto que está del lado izquierdo lo ve y ve un 6, y el sujeto que está del lado derecho ve un 9, y entonces cada uno de ellos pudiera estar afirmando, este es un 6, este es un 9, y serían sus versiones de la realidad que son contrarios, opuestos, ¿no? Este es precisamente lo que nos están mostrando estos autores en sus investigaciones y que son lo que vemos continuamente. Por ejemplo, esto, si lo recordamos, es lo que vemos en una pareja que atendemos en sus conflictos por todos los temas, por los más comunes en nuestro medio, la violencia, la infidelidad, los problemas de comunicación, aquí están también incluidos estos, y podemos ir viendo también los dobles vínculos y también las versiones que cada uno tiene de la realidad. Humberto Maturana aporta a las ciencias de la complejidad la idea de considerar al organismo vivo como autodeterminado y autoorganizado. El elemento básico es la noción de realidad y de observador. Y aquí nuevamente se coincide con los autores que ya mencioné antes en cómo se percibe la realidad por cada individuo, y ahora lo del observador. Plantea que existen tantas realidades como modos de vivir surgen en cada ser, y destaca la relación del observador y lo observado. Cuando describe la primera cibernética, se refiere a los sistemas observados, y a la segunda cibernética a los sistemas observantes, donde el observador está incluido en el sistema. Ahora, después de esos tres que mencionaba, los elegí así arbitrariamente por la coincidencia que tienen en sus puntos de vista, y luego los voy a comparar, a relacionar, a compaginar con lo de este autor, Robert Storrow, que en su libro Contextos del Ser, él ahí va describiendo todos los principios teóricos y las teorías del psicoanálisis intersubjetivo. Y esto de acá, del lado derecho, es la foto de uno de sus libros, que en colaboración con Atwood, ellos dos, traducido literalmente Rostros en la Nube, libro donde los autores exponen la teoría de la intersubjetividad. Ellos ahí describen todo lo que fueron haciendo, formaron un grupo de estudio, de investigación, después de varios años publicaron este libro y han seguido trabajando sobre estas líneas. La teoría de la intersubjetividad. Robert Storrow puede tener estos antecedentes. Se inició con la investigación sobre las vivencias del investigador que son reflejadas en sus teorías, descrito en el libro Rostros en las Nubes. Esta es como la idea de la que partieron, que la experiencia de cada investigador, su experiencia familiar, personal, a lo largo de su vida, en especial de sus primeros años de vida, le permiten tener una idea, una imagen de la vida misma, y esta la proyecta en su teoría, como
la metáfora que usaron, como un rostro que se proyecta en una nube. Y luego, para fundamentar todas estas críticas que hacen al psicoanálisis clásico, tienen razones antropológicas, como por ejemplo el mito de la mente aislada, en la que ellos se oponen firmemente a que este mito es la vulnerabilidad del individuo ante las amenazas de la naturaleza. Si el individuo se aísla y no ve lo que está a su alrededor, puede sentir que estuviera controlando los peligros. Por ejemplo, la angustia ante la muerte y la relación con su contexto social, que también es un contexto que puede ser amenazante y que generalmente tiene riesgos. Y luego tienen una serie de críticas, estos autores de la intersubjetividad, a las teorías del psicoanálisis ortodoxo. Por ejemplo, en la transferencia hablan de que la neutralidad del analista es un mito, de que el analista sea una pantalla en blanco, también lo afirma que es como otro mito, o como un espejo que refleja lo transferido por el paciente, también, porque están acercándose a la afirmación de que las transferencias, los fenómenos transferenciales no son solo del analizado al analista, sino son una co-construcción en la que tanto el analista como el analizado ponen sus propias subjetividades y hacen una transferencia intersubjetiva. Y aquí menciono estos dos conceptos de Moni y Elkaim, la resonancia y la autorreferencia, que nuevamente se convergen, se emparentan, porque está hablando de fenómenos semejantes en que la resonancia es cuando un terapeuta, Moni se refiere principalmente a un terapeuta que ve una familia, por ejemplo, y que todo lo que pasa en la familia, todo lo que pasa en la pareja que atiende, resuena en el terapeuta y hace una autorreferencia en su percepción, en su visión y en su intervención. Y para esto propone Mónica, al igual que los intersubjetivistas, que hay que tener toda la conciencia sobre estos fenómenos y toda la posibilidad de revisarlos, reflexionarlos, supervisarlos en tanto las supervisiones con un experto, con las supervisiones de PIS o fundamentalmente en sus tratamientos terapéuticos individuales analíticos. Doctor, una disculpa, solamente tenemos un minutito para dar paso a otro ponente y nos dé tiempo de... Bueno, otros mitos, nada más podría mencionarlos por los títulos: interpretación sin sugestión es otro mito, transferencia incontaminada también, el análisis objetivo y la evaluación del paciente analizable o no desde la perspectiva intersubjetiva. Lo que se debe evaluar es el sistema paciente-analista. En esta perspectiva, la supuesta neutralidad del analista se propone cambiarla por una investigación empático-introspectiva. Esta es la propuesta de los intersubjetivistas. Y este resumen está tomado de este artículo de la revista Aperturas Psicoanalíticas, es Trabajando la intersubjetividad en el contexto de la práctica psicoanalítica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. En verdad que los tiempos son poquitos porque de verdad que quisiera resaltar muchas cosas que cada uno de ustedes se han ido presentando. Ahorita vamos a terminar, a concluir con la doctora Erika y su presentación de psicoanálisis en el interior de la República. Ella es presidente actualmente de la APM MICH, entonces tiene mucha experiencia, nos contará cómo se ha desarrollado este psicoanálisis en la República. Adelante. Gracias, Paola. Buenos días a todos. Y bueno, pues es un gusto poder compartir respecto a cómo se ha venido dando este movimiento del psicoanálisis hacia el interior de la República. Y bueno, voy a hacer un poquito de historia de cómo se ha venido dando, empezando desde 1972, donde
se funda el Instituto de Psicoterapia por el doctor Rubén Hinojosa en la ciudad de Monterrey. En 1977 hay una escisión del Círculo Psicoanalítico Mexicano, donde el doctor Raúl Páramo se va hacia la ciudad de Guadalajara y entonces funda el grupo de estudios Sigmund Freud. Hacia 1979 se funda la Asociación Psicoanalítica Jalisciense, APJ, por Enrique Torres y Manuel Fernández, una de las asociaciones que pertenecieron y fundaron el Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia. En 1982 se funda la Comunidad Terapéutica del Estado de Michoacán. Esta comunidad terapéutica, bueno, pues inicia desde 1980 con una petición del jefe de campaña, del licenciado Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien pide a dos personas, entre ellas Antonio Franco y otro psicólogo experimental, que presentaran un proyecto para hacer una reestructuración al hospital psiquiátrico para que hubiera una mejor atención a la psicosis. El licenciado Cuauhtémoc estaba muy interesado en mejorar las condiciones de la atención. Entonces, cuando empieza su gubernatura del licenciado Cuauhtémoc Cárdenas, pues entonces se retoma este proyecto. Siguiente diapositiva, de favor. Inicia la gobernatura, él retoma este proyecto y se pide asesoría a un doctor que es Armando Barriguete de APM para que pudiera asesorar este proyecto y pudieran plantear ideas acerca de cómo hacer esta reestructuración. Sin embargo, pues la reestructuración como tal no se logra y se presenta un nuevo proyecto, el cual es la comunidad terapéutica. En ese momento, Armando Barriguete incluye a todos sus discípulos del Instituto Mexicano de Psicoterapia y Psicoanalítica para los Adolescentes, donde incluye a Rafael Longi, a Gloria Champion, a Rogelio de León y al psiquiatra Javier Gavito, junto con el primer psicólogo Antonio Franco, para que se conforme el equipo de trabajo. Y bueno, pues empieza a trabajar como un modelo de comunidad terapéutica psicoanalítico muy similar al de Mendao. Esta comunidad terapéutica se disuelve en 1987 al salir precisamente de su gobernatura el licenciado Cuauhtémoc Cárdenas. En 1983 inicia una publicación de la revista La Nave de los Locos, editada por Rosario Herrera Guido, aquí en Morelia, Michoacán. Y bueno, pues esto da paso a introducir el psicoanálisis lacaniano a la ciudad de Morelia, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la Facultad de Filosofía. Hacia 1988 se funda la Sociedad de Análisis Grupal de Monterrey, SAGMO, por Hernán Solís y César Garza Alanís. Hacia 1989 se funda la Sociedad de Psicoanálisis de León, Guanajuato, SOPAC, quien se afilia al Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia en el año de 2007. Y finalmente, pues se afilia a la Asociación Psicoanalítica Internacional en el 2013. Siguiente diapositiva. Hacia 1990 se funda la Asociación Regiomontana de Psicoanálisis AC, ARPAC, que se afilia a la IPA en 1993. Y bueno, pues esta tiene una historia desde 1977, donde se crea el Grupo de Estudio de Monterrey por los doctores Rubén Hinojosa, Diego Rodríguez, Ricardo Díaz Conti, Rubén Tamés Garza y Eduardo Riojas. Hacia 1982, este grupo se convierte en un instituto y se une el doctor César Garza Guerrero y posteriormente se unen el doctor Hernán Solís y la doctora Laura Achat, cumpliendo así todos los requisitos de la IPA para poderse convertir en una asociación afiliada y convertirse en ARPAC. Hacia 1999
se funda la Asociación Psicoanalítica Michoacana AC, que es la que actualmente presido, APMICH. Y bueno, pues da la siguiente, por favor. Ay. Siguiente. Siguiente. Bueno, efectivamente, la Asociación Psicoanalítica Michoacana inicia en 1999, pero hacia 1997 se reúnen un grupo de interesados en un diplomado que pues es impartido en la Universidad Latina de América en convenio con la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México. Este diplomado es Fundamentos de Psicoanálisis Contemporáneo, y como resultado de este diplomado, bueno, pues surge el interés por formar psicoanalistas en el estado de Michoacán, creando una institución seria y de calidad. Aquí se unen el interés y el deseo entre los doctores Salvador Castro Aguilera, formado en WIC, en este plan de maestría y doctorado que se inició, él como egresado de la primera generación, y posteriormente habiendo estudiado en AMPAG. Federico Durán Guevara, que también se formó en este mismo proyecto de la WIC, egresado de la tercera generación, y bueno, pues ellos fueron los encargados de manejar el proyecto educativo, y posteriormente, pues también los candidatos interesados en formarse, entre ellos Rocío García González, Lucila Rojas Piña, Erika Romo de Vivar Mercadillo, servidora, José Enrique Ruiz Ochoa y Jorge Roberto Sepúlveda Redondo. Bueno, pues entre todos ellos y los doctores anteriormente citados, fuimos los encargados de crear la Asociación Psicoanalítica Michoacana, y todos estos candidatos pues nos encargamos de toda la constitución, de la clínica y de toda la parte operativa de lo que era la asociación. Posteriormente, en 2004, pues nos ingresamos siendo la primera generación de psicoanalistas del estado de Michoacán, y en 2005 hicimos todo lo necesario para podernos afiliar a lo que es el Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia. Hacia el 2010, todos los miembros de la Asociación Psicoanalítica Michoacana se certifican. Siguiente diapositiva. Y bueno, pues es muy importante que como parte del CMPP, que ahora, bueno, pues he estado trabajando en él, y como la encargada de la parte de afiliación, pues me es muy importante compartirles que el CMPP, como una institución que está conformada por instituciones psicoanalíticas y psicoterapia, tiene como objetivo regular una práctica seria y de calidad en todos sus miembros. Para ello, las instituciones solicitan afiliarse, y después de un proceso donde se confirma la solidez de la formación de dicha institución, pasa a ser parte del consejo. Y bueno, pues como otra de lo que se hace es certificar de manera individual a aquellas personas, psicoterapeutas o psicoanalistas, que demuestran cumplir con los requisitos de formación, competencia y adecuado desempeño, pues solicitan también de manera individual ser certificados. Y bueno, con esto, pues mi invitación es precisamente a todas las instituciones dentro de del psicoanálisis y la psicoterapia, ser parte del consejo, y aquellas personas también interesadas a certificarse, pues que también pueden solicitar ser certificados y ser parte de una lista, de un directorio donde se pueda dar a conocer y se da a conocer a toda la sociedad mexicana, para que puedan todos los usuarios conocer quienes realmente tengan esta solidez en su formación. Y pues bueno, muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctora Erika.
Bueno, pues vamos a dar pie a algunas preguntas. Creo que, bueno, ahí vamos a responder lo que, pues sí, lo que están preguntando, pero sí me gustaría como señalar lo importante que ustedes nos han transmitido, ¿no? Esta mañana. Creo que empezamos a hablar desde la formación de cómo es que el psicoanálisis llega a México, cómo se empiezan a conformar diferentes asociaciones. También ahí podemos darnos cuenta de algunas rupturas que pueden estar dando respuesta a cuestiones políticas de las cuales nunca podemos deshacernos. Y después el doctor Raimundo nos comenta acerca de su experiencia como pionero. Yo le preguntaba como cuáles son los obstáculos que tuvo, y sobre todo, bueno, también yo pensando, a lo mejor él no tuvo tantos obstáculos porque él es médico y en un inicio los psicoanalistas solamente podían ser médicos, pero quizá también nos pueda comentar de esa experiencia. Y finalmente, bueno, el doctor Flavio, cómo estás tratando de ver estas coincidencias, en qué puntos pueden llegar a coincidir la teoría psicoanalítica con una teoría sistémica, sobre todo en esta parte de la interrelación, de la interdependencia, de la intersubjetividad, que son aspectos muy importantes y sobre todo para el psicoanálisis relacional, que es posmoderno, que es más actual, y que pues también nos habla como de cómo el psicoanálisis se ha ido diversificando. Se han creado nuevas asociaciones, nuevas instituciones, hay nuevas teorías que obviamente tienen como base el psicoanálisis freudiano, pero que también pues, nos habla como de cómo se van consolidando nuevas postulados. No sé si quieren comentar algo en general o bueno, me voy a una pregunta y ahí si ustedes quieren retomar algo de lo que digo. Erika Tagle nos pregunta, ¿cuál consideran ustedes que es la diferencia fundamental que tendría el Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia con otras organizaciones similares? Ok, Jaime. No se oye. Jaime, tu micrófono. Sí. Bueno, ante todo, es una pregunta muy trascendente y que es amplia para abordarla de diferentes aspectos. Pensaría que definitivamente en un nivel de organización para que las escuelas, las teorías puedan ser compartidas o difundidas, tienen que organizarse las personas, y en ese momento hay un trabajo intersubjetivo en donde se van a compartir referentes teóricos y técnicos. De ahí empieza una serie de eventos y fenómenos que operan dentro de los grupos. Pensaría que algo que está atravesando a todas las instituciones es un intercruzamiento de deseos, en donde se despliegan aspectos de la personalidad de los implicados en esos momentos, en donde se gestan necesidades para satisfacer la demanda de los pacientes. Entonces, siempre el psicoanálisis ha estado atravesado en donde, por situaciones en donde para satisfacer la demanda, no solamente es la demanda de la persona. Cuando un terapeuta, un psicólogo, un psicoanalista atiende a una persona, está teniendo que poner atención a los aspectos intrapsíquicos, a los aspectos intersubjetivos que se dan entre los vínculos de las personas que atienden, ya sea en la pareja, la familia o en los grupos, y extensivamente siempre las instituciones van a estar atravesados por cuestiones de tipo ideológicas, cuestiones sociales, culturales, que determinan cómo es que en un momento determinado se crean estos filias y alianzas para conformar una institución. Eso es lo que ha dado que muchas veces, por situaciones de manejo
de intereses personales, de poderes económicos, en donde se han atravesado muchas variables religiosas, políticas y sociales, da posibilidad y paso a que se instituya un grupo o una asociación. Esto es lo que primero yo apuntaría en qué es lo que va dando origen a la creación de instituciones, escuelas y alianzas de personas y de intereses de tipo teórico o técnicos. Sí, yo podría tratar de resumir, porque me pareciera que de lo que estuvieron exponiendo tanto Jaime, Raimundo como Erika, creo que lo importante es ver que el consejo tiene que ver con los aspectos profesionales en el entrenamiento, en la supervisión, en la selección de los que se van a dedicar a este tipo de terapia, ya fuera puramente psicoanalítica o otras variantes que tienen relación con el psicoanálisis. Ese me parece que es lo distintivo de este consejo, que está más dedicado a que las instituciones compartan cómo seleccionan, cómo preparan, cómo entrenan a sus miembros para que puedan ser eficaces, capaces de impartir terapias psicoanalíticas o terapias relacionadas con el psicoanálisis. Ok. Sí, doctor Raimundo. De alguna forma, quisiera yo irme un poquitito atrás a algunos elementos que han motivado la dificultad de integración de los grupos. De alguna forma, razones políticas y de poder han sido una interferencia para la integración de los grupos. En su origen, Freud y los institutos psicoanalíticos iniciales de Berlín y de Viena admitían a no médicos para ser formados por psicoanálisis, y directamente Freud formó como psicoanalistas a varios legos. Sin embargo, en un momento dado, esta situación de control de poder político hace que la Asociación Internacional establezca límites que determinan que solamente la profesión médica puede ser formada para psicoanálisis. Esto afecta a las organizaciones locales. Sucede en Estados Unidos, sucede en México. En Estados Unidos, algunos psicoanalistas que habían emigrado a Estados Unidos, invitados por institutos psicoanalíticos de Estados Unidos, que no eran médicos, en un momento dado las instituciones psicoanalíticas, la Asociación Psicoanalítica Americana, les prohíbe supervisar y solamente pueden participar en seminarios teóricos, habiendo sido invitados con todos derechos plenos por los institutos psicoanalíticos americanos. Y ahí se produce una decisión en la que se salen psicoanalistas no médicos y psicoanalistas médicos que los habían invitado, y se separan de la psicoanalítica americana, un grupo que forma la Academia Americana de Psicoanálisis. ¿Sí? Eso es en cuanto al psicoanálisis. Y de hecho, muchos de los terapeutas familiares, de alguna forma, fueron iniciadores del movimiento de la terapia familiar. Ackerman era psicoanalista formado en la clínica Menninger, igual que Murray Bowen y otros psicoanalistas. Empezaron la formación en terapia familiar porque ellos empezaron a hacer terapia familiar descontentos, particularmente los que trabajaban con niños y adolescentes, en que cuando ellos sentían que los pacientes iban mejorando, las familias los retiraba porque el criterio de salud para el analista que estaba tratando al niño era positivo,
por su capacidad de autoafirmativa, y para los padres era negativo porque ya no eran sometidos, sumisos, obedientes como lo eran antes y lo sacan de terapia. Igual sucede con el otro lado donde se surge la terapia familiar en el tratamiento de los esquizofrénicos. Con la psicofarmacología empiezan a salir pacientes esquizofrénicos o son tratados por brotes agudos al tiempo que los mandan a su casa para reincorporarse y al salir a su casa recaen y vuelven a ser hospitalizados. Este es el otro lado donde surge la terapia familiar en el tratamiento de los esquizofrénicos. Entre otros, Leeds, el mismo Murray Bowen y Don D. Jackson en el Mental Research Institute. Originalmente él era el director del Hospital de Veteranos de Palo Alto. Tienen esta experiencia con esquizofrénicos. Y son los que empiezan a integrar lo dinámico con lo interpersonal. Jackson se había formado con Harry Stack Sullivan, que era de este grupo culturalista y más de relaciones sociales, integrado por Clara Thompson, Sullivan, Fromm y otros. Pero la pugna sigue aquí en México, que no se pudieron integrar los dos grupos por esa, y vemos en muchas de las historias la aspiración de un gran número de los grupos psicoanalíticos de ser incorporados y reconocidos por la International Psychoanalytic Association, que ha sido un limitante para la integración de distintos grupos con distintas corrientes teóricas. Por ejemplo, Discúlpeme, doctor, disculpe, es que me gustaría, ya nos faltan 5 minutos, me gustaría leer unos comentarios que nos están mandando el público. Por ejemplo, Diana Gómez nos dice, muchos de los estados cuentan con institutos y fundaciones psicoanalíticos. ¿Existirá algún proyecto para algo en el Estado de México, en Toluca? Felicitaciones a todos los ponentes. Y también nos comenta Luis Pérez, para Erika. ¿Son estas todas las asociaciones de psicoterapia psicoanalítica en el interior del país? Me parece una presentación regional sobre el tema. Bueno, es un comentario. Y finalmente, María Elena Fuentes nos dice, buen día, gracias por este recorrido histórico del psicoanálisis en México. Solamente para agregar que en León, Guanajuato, está la Sociedad de Psicoanálisis de León, México, que iniciamos en 1989 y somos grupo de estudios de la Asociación Psicoanalítica Internacional desde el 2015. Saludos, soy la doctora María Elena Fuentes Martínez, directora del Instituto de Enseñanza de esta Sociedad Psicoanalítica de León, México. ¿Quieren comentar algo? Sobre todo si hay algo para Toluca y esto de lo regional. Bueno, yo quisiera comentar que efectivamente es claro que se mencionó a SOPAC, es una de las instituciones que se comentaron. La ciudad de Toluca, bueno, pues más bien es como invitar a que se comuniquen con nosotros para que podamos integrarlos, que se integren al consejo y pues podamos hacer un grupo mucho más completo y mucho más sólido, pues entre todas las instituciones que están trabajando con el psicoanálisis y que podamos tener un trabajo mucho más fuerte. Claro. Yo agregaría que, bueno, estos espacios son útiles para que todos los colegas, psicólogos, terapeutas en formación se involucren en conocer los fenómenos que dan origen a las instituciones. ¿Cómo es que todos tendríamos que hacer un gran esfuerzo para, desde nuestros propios análisis, estos espacios de supervisión y compartir conocimientos a través de congresos, son útiles para que hayan posibilidades de integrar esfuerzos para coadyuvar en la salud mental de los ciudadanos,
para que pueda haber esa posibilidad de compartir experiencias teórico y clínicas, y en ese sentido yo felicito a ANPAC y a todas las instituciones que están acompañándonos en este congreso para que tengamos el intercambio interdisciplinario, que podamos ver en conjunto fenómenos sociales que afectan no solamente a nivel intrapsíquico, lo importante es cómo están atacados las posibilidades de intercambio emocional, relacional, de compartir proyectos, de observar cosas que están por transformarnos en esta nueva situación que estamos todos compartiendo de pandemia y aislamiento, y yo motivaría que sigamos todos con la apertura ante las cosas de las instituciones y las teorías. Aquí eso sería mi comentario. Un minuto. Sí, claro que sí, doctor Flavio. Sí, un minuto tiene, justo. La otra sería todo lo que este consejo puede hacer es lo que ya ha venido haciendo. El primer encuentro interinstitucional que hizo este consejo era de todas las asociaciones que lo fundaron y que decían eso que venía mencionando, cómo seleccionan a los candidatos, cómo los entrenan, cómo los supervisan y cómo van actualizándolos. Y en el consejo esta idea se queda para ser la base de los requisitos mínimos indispensables que deberían tener, o la orientación mínima que debería tener cada asociación para selección, formación y entrenamiento de los terapeutas, ¿no? Y luego hay otra cosa importantísima, que este consejo también ha participado, por ejemplo, en estos eventos sociales. El mismo consejo nació después del temblor del 85, cuando las profesionales se reunieron y vieron cómo lo hacía cada quien, cómo atendían a los casos serios, graves que se presentaron, desde trastornos emocionales hasta otras situaciones de estrés y de trauma, ¿no? Y ahora creo que nuestro consejo tiene nuevamente una demanda, ¿no? Porque ahora estamos en otro momento crítico. Estamos enfrentando una pandemia que también le han llamado una sindemia, porque no solo es lo físico, lo del virus, sino también son las enfermedades crónicas desde hace muchos años que está afectando a nuestro país, y que ahora sí podemos compartir cómo estamos atendiendo a nuestros pacientes en esta situación actual, y todavía más que los estamos atendiendo a muchos, quizá a la mayoría, a través de unas entrevistas virtuales, que ese es otro factor muy importante, y que este consejo tiene ahora esa demanda. Hay que ver cómo le hace cada asociación, cómo le está haciendo para que puedan juntarse esta experiencia y dejarla como una enseñanza y un acúmulo de experiencias para las siguientes generaciones, y esperemos que no haya otros eventos como estos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Pues ese es el gran reto que tenemos todas las asociaciones, de ir hacia la integración y solventar estas rupturas que a veces nos han distanciado. Nada más medio minuto, doctor Raimundo, porque ya estamos sobre tiempo. Creo que el principio fundamental es la integración. Integrar los diferentes elementos de la naturaleza humana, lo biológico, lo psicológico, lo social, lo espiritual, y dentro de lo psicológico, la conducta, lo cognitivo, lo conceptual, y lo emocional, lo afectivo, integrar. Esto es lo fundamental. Por eso es que estamos nosotros en el Consejo. Nosotros, porque tenemos no solamente lo sistémico, interpersonal, relacional, sino también lo intrapsíquico, que como estaba reportando Flavio, de alguna forma está presente, por ejemplo, en las ideas de Moni El-Caín, que habla de la propia resonancia y la falsedad de la neutralidad absoluta y el espejo en blanco. Ok. Muchísimas gracias a todos, colegas, al consejo, a las diferentes asociaciones. Muchas gracias. Y pues nos estamos viendo. Por su presencia a todos. Gracias. Compañeros. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Fue un placer. Igualmente, un placer.